Antes de debatir sobre los temas, empecemos por hablar de la historia de cada uno de los sistemas que son el socialismo científico y el capitalismo, así como sus variantes. El socialismo científico, desarrollado por Karl Marx y Friedrich Engels en el siglo XIX, surge como una respuesta teórica y práctica a las críticas del capitalismo. Basándose en el materialismo histórico, Marx analiza las contradicciones del capitalismo y propone la dictadura del proletariado, como fase transitoria hacia una sociedad comunista sin clases. La teoría se cristaliza en obras como El Manifiesto Comunista a lo largo del siglo XX. Diversas interpretaciones y aplicaciones del socialismo científico se dan en movimientos y revoluciones, influyendo en eventos como la Revolución Rusa y formando la base ideológica de algunos regímenes socialistas. Sin embargo, la realidad práctica y las variaciones en la implementación han generado debates y críticas a lo largo del tiempo. Y por otro lado, que el capitalismo se caracteriza por la evolución de sistemas económicos basados en la propiedad privada y la búsqueda de beneficios. Surgió en Europa medieval, como el capitalismo comercial, desarrollándose luego en el industrial con la revolución industrial. Este sistema ha experimentado transformaciones significativas a lo largo de los siglos. Ha pasado por diversas fases como el capitalismo financiero, el neoliberalismo, ha influido en la estructura social, económica y política a nivel global, generando debates sobre desigualdad, competencia y regulación. A continuación, exploraremos los procesos que se llevaron a cabo para el surgimiento de estos sistemas, viendo el primero, el surgimiento del capitalismo como sistema económico, el cual implicó procesos teóricos y prácticos. Pensadores como Adam Smith y David Ricardo en los siglos XVII y XVIII formularon ideas económicas fundamentales, abogando por el libre mercado y la acumulación del capital. La filosofía liberal, destacando la libertad individual y la propiedad privada, proporcionó un marco ideológico. Prácticamente, la transformación del feudalismo, impulsada por la difusión de estructuras feudales, facilitó la movilización de recursos. La expansión colonial, el comercio internacional, el emprendimiento comercial y el desarrollo institucional, incluyendo la protección de la propiedad privada, fueron elementos clave. La revolución industrial y avances tecnológicos contribuyeron eficazmente al surgimiento del capitalismo, transformando las relaciones laborales hacia un sistema más orientado al empleo asalariado. En conjunto, estos procesos impulsaron el desarrollo y la consolidación del capitalismo como el sistema predominante en diversas partes del mundo, mientras que el socialismo científico surgió en el siglo XIX, a través de procesos teóricos y prácticos. Teóricamente, Marx y Engels criticaron profundamente el capitalismo, desarrollando el materialismo histórico y enfocándose en la lucha de clases. Introdujeron la dictadura del proletariado como una fase de transición hacia el socialismo. Prácticamente las revoluciones del siglo XIX y las experiencias de trabajo precarias durante la revolución industrial proporcionaron el contexto para la formulación de estas ideas. El fracaso de movimientos utopistas previos llevó al socialismo científico a destacarse como una teoría más fundamentada y estratégica. La idea laboral entre Marx y Engels, con el respaldo financiero y teórico de este último, fue crucial. A pesar de su origen en el siglo XIX, el socialismo científico ha dejado un impacto duradero en los movimientos políticos y sociales a nivel global. A lo largo de los años, se ha visto varias variantes de estos dos sistemas, viendo por ejemplo el socialismo científico, establecido por Marx y Engels, que han experimentado diversas interpretaciones a lo largo del tiempo. Variantes notables incluyen el marxismo-leninismo de Lenin, que destaca la importancia de un partido revolucionario, el estalinismo, enfocado en la industrialización, y el poder estatal, a menudo asociado con autoritarismo, el trotskismo de Trotsky, que aboga por la revolución permanente e internalización del socialismo, también el socialismo democrático, que busca objetivos socialistas a través de medios democráticos y reformas, equilibrando la planificación económica y elementos de economía de mercado. Además, variantes como el eurocomunismo, socialismo africano y el socialismo chino reflejan adaptaciones en diferentes contextos políticos y culturales. Pero no solo el socialismo presenta características, ya que el capitalismo también presenta diversas variantes que difieren de la intervención estatal, la distribución de la riqueza y las características económicas. Por ejemplo, incluyen al capitalismo liberal, centrado en el libre mercado y la mínima intervención estatal, el capitalismo social de mercado, que combina la libertad de mercado con intervenciones para abordar desigualdades,
El capitalismo de Estado, donde el gobierno tiene un papel central en la planificación económica. El capitalismo de bienestar, presente en países occidentales que buscan mitigar desigualdades mediante servicios sociales financiados por el Estado. El capitalismo corporativo, con influencia significativa de grandes empresas. El capitalismo financiero, enfocado en actividades especulativas del sector financiero, y el capitalismo globalizado, donde las empresas operan a nivel internacional. Estas variantes reflejan la adaptación del capitalismo en diversos contextos sociales. ¿Cuál cree usted que es la solución a la explotación de los trabajadores? Para mí creo que no hay una solución, simplemente el trabajar en algo que te gusta, que te puedas desempeñar de manera natural y eficientemente, siempre va a haber una remuneración hacia ti. Siempre tu patrón va a ver que te desempeñas mucho mejor que tus compañeros. Claro está, sin agraviar a nadie más, sin acusar a nadie, sin ser, como dicen, ¿no? Chismoso. Simplemente desarrollarte en tu labor, en lo que te dediques, ya seas barrendero, plomero, herrero, chofer, contador, arquitecto, simplemente realizarlo con gusto y de la mejor manera. ¿Qué opina del capitalismo? Mm, pues opino que a veces es bueno en algunas partes, por ejemplo, en México cuando existía el ferrocarril, bueno, todavía existe el ferrocarril, que se podía transportar minerales, este, eran los insumos más baratos. Y ahorita todo en la actualidad es más caro por el capitalismo de ahora. ¿Qué opina del socialismo? Se supone que el socialismo se basa a que todos somos iguales, pero la realidad es de que como personas físicamente podemos ser iguales hombres y mujeres, pero por ejemplo en diferentes rubros o carreras no tenemos la igualdad. Por ejemplo en el ganar el mismo sueldo, mm, en competir por tener mejores puestos tampoco se puede, si ahora en la actualidad no tienes una escolaridad un poco más alta o intermedia, que es la prepa. Eso pienso. Mira, históricamente el socialismo no es funcional al 100%. Esto radica en que no importa cuánto trabajes, si trabajas mucho, trabajas poco o directamente si no trabajas, todos van a tener el mismo salario, van a tener un salario fijo. Es eh, técnicamente en donde no hay rico ni pobre, todos son la misma clase. Pero esto ha fallado durante mucho tiempo y para esto mismo, como ejemplo, tenemos a Venezuela. Venezuela es un país, o al menos era un país socialista, eh, y por ello es que se fue tanto a la quiebra, porque no es rentable y no es sostenible en un ámbito tan grande como es un país. Porque, por ejemplo, en lugares pequeños o en sociedades pequeñas, probablemente llega a servir, como por ejemplo en tribus. En tribus puede llegar a servir así como de, pues tú vas a cazar y esto es tu recompensa. Hayas cazado o no hayas cazado, esta es tu recompensa y punto. Por ejemplo, en ese tipo de sociedades tan pequeñas puede servir, pero a escalas más grandes no. Y esto es porque no se puede tener un control al 100% de todas las personas que hay en un país. Y volvemos a lo mismo. En una sociedad pequeña, por ejemplo, de 10 a incluso a 50 personas, es todavía sostenible. ¿Por qué? Porque entre todos hacen todas las actividades que se tienen que hacer para sobrevivir. Por ejemplo, cazar, comer, trabajar, etcétera, etcétera, etcétera. Hacer varias cosas, pero entre todos, entre esa pequeña comunidad, sí se podría sostener. Mas, sin embargo, a escala mayor, no.
Entonces, históricamente, el capitalismo es mejor, aunque también esto deriva en que haya ricos y haya pobres, pero es el que mejor ha funcionado a lo largo de la historia. Ahora, actualmente ya no manejamos un, un, ah, un marco en donde solo sea capitalismo, socialismo, comunismo, etcétera. Ya es un marco mixto, o sea, realmente ya es un poquito de aquí, un poquito de allá, por lo mismo, porque también el capitalismo ha resultado ser contradictorio y bastante, y pues al final del día termina haciendo daño, en este caso a los pobres, a los que no tienen esa oportunidad. Entonces se ha optado por tener un sistema mixto, pero históricamente el sistema capitalista ha sido el mejor o al menos el más sostenible.